pero en Facebook sí me van a escuchar. Muy bien, entonces Entonces ahorita. la transmisión de Facebook ya está lista. Estamos de vuelta para todos aquellos que también nos siguen a través de Facebook, que sabemos que son la mayoría. Les pedimos encarecidamente, por favor, que nos sigan a través de Twitch. El canal es Cálculo Tensorial, así seguidito. Ahí van a encontrar todo el contenido del curso, porque como el curso cuenta con más de 90 alumnos, al principio eran más de 100, pero pues ya saben, la pandemia ha ido matando alumnos, ¿no es cierto? Mal chiste. No ha sido la pandemia, ha sido el semestre el que los ha ido eliminando poco a poco. Y hemos tratado de salvarlos, pero en el camino de la física sabemos que no todos los profesores son muy comprensivos y entonces las tareas los han agobiado y pues han ido dejando el curso. Nos complace saber que no han sido tantos, tenemos un cupo de 90, entonces Zoom iba a crashear y por eso tuvimos que hacerlo por Twitch y transmitimos por YouTube. Si quieren seguir el curso y tomarlo, no tenemos ningún problema de oyentes, ahí está el curso completo en cálculo tensorial de Twitch, también está en YouTube, lo pueden buscar como cálculo tensorial. También quisiera decirles, como les comentaba a los que nos siguen en Twitch, que el profesor Sergio Alfonso Pelayo Escalera, aquí presente, es el primer profesor del curso con el que estoy eternamente agradecido, porque sin él todo esto no sería posible. Para empezar, porque el curso no hubiera sido posible, él fue con el que lo armamos, con el que se planeó, con el que lo ha estado apoyando y el que pues, obviamente está detrás de todo el curso. Y yo sé que aunque, como ya lo dije en Twitch, yo parezca su abuelo, tenemos la misma edad, somos de la misma generación y tenemos una historia muy particular, porque como ya se habrán dado cuenta, y como ya los que tengan un poco de historia en la facultad, el profesor Sergio ha salido en repetidas ocasiones en esa página polémica que es Mi Crush de la Facultad de Ciencias, pues obviamente por su hermosura, ¿no? Es un papucho labrado por los dioses, esculpido por los ángeles, y parece que entre más grados académicos tiene, más guapo se pone. Eh, a mí me gusta verlo así con su pelo largo. Hubo un tiempo que lo trajo corto, pero cuando lo conocí en particular lo traía así largo. Y nos hicimos amigos desde el primer semestre. Entonces, cabe destacar que yo soy un gran fan de los superhéroes y mi superhéroe favorito es Linterna Verde. Sergio, sin embargo, parece Thor, como ya se habrán dado cuenta. La versión de los cómics, no la versión de Marvel, del universo cinematográfico. Entonces, era muy gracioso porque todos los días cuando yo traía mi playera de Thor, él traía la suya de Linterna Verde. Y parecía que nos poníamos de acuerdo y nos llamábamos para decirnos, oye, ¿vas a llevar mañana tu playera de Linterna Verde? Ah, sí, para ponerme la de Thor. Pero en serio, no había día que no coincidiera con que yo llevaba mi playera de Linterna Verde, digo, de Thor, y él llevara la suya de Linterna Verde. Y justamente al mismo tiempo dejamos de usarlas y ya, desapareció eso. Al mismo tiempo estábamos entrelazados cuánticamente, justamente para complementar la transmisión de hoy, que es de mecánica cuántica. Y él se dedica precisamente a la mecánica cuántica. Y se habrán dado cuenta que tenemos un pequeño sesgo, o eso parecerá aquí en el circo, acerca de la ciencia que les estamos presentando. Porque toda la ciencia que les hemos presentado hasta el día de hoy, en su mayoría era experimental, digo teórica. Hemos dejado de lado un poco lo experimental, no porque no nos guste, al contrario, nos gusta mucho. Y de hecho, Sergio es un gran exponente de la física experimental. Él se dedica, si bien a lo teórico, también en mayor parte a lo experimental. Sin embargo, es un poco más difícil encontrar una presentación dinámica como nos hubiera querido sobre algo experimental en medio de la pandemia, tristemente. Pero Sergio, pues siendo el gran profesor que es y pues el hombre tan brillante que es,
logró poner en conjunción su intuición experimental y todo el conocimiento teórico que tiene para elaborar una presentación sobre mecánica cuántica que les va a dar en un momento y los va a dejar asombrados. Entonces, en verdad, véanla y yo les aconsejo que cualquier cosa que dé Sergio en el futuro de materia, por favor, métala. Es un gran profesor. Como compañero de clases siempre fue un gran amigo y siempre hubo apoyo. Yo recuerdo que había un compañero que tristemente desertó de la carrera que se llamaba Abel, al que Sergio nunca dejó de apoyar. Y Abel, no sabemos por qué desertó de la carrera, pero casi la termina. Y de verdad, casi la termina. Y lo hizo gracias a que eh, los amigos de Abel, entre los que se encontraba Sergio, siempre lo estuvieron apoyando. Creo que eso es una muestra de solidaridad que rara vez, creo que ahora cada vez más se da en la facultad y que es algo que debemos de fomentar más allá de la competencia ciega entre quién es mejor. Y Sergio es un gran ejemplo de eso, por eso me complace ser su amigo, me enorgullece ser su amigo, me enorgullece ser su segundo profesor y bueno, los dejo aquí con Sergio, que pues que él hable por sí mismo, ya verán que el dios del trueno los dejará, los hará pedazos. Oh, además por eso es jueves, ¿no? Así es, por eso elegimos presentarte en tu día, en jueves. Eh, Bueno, todavía recuerdo también una parte de la playera de Linterna Verde y la playera de Thor, que hubo incluso como un año o 2 años después de que ya no nos veíamos tan seguido, que las volvimos a llevar Sí, es y cierto. coincidió. Sí, coincidió, o sea, fue como un par de años que dejamos de vernos y un día de la nada, después de ese tiempo, la volvimos a llevar igual. Así, tú llevabas la playa de Linterna y yo llevaba la de Thor. Entonces, sí, o sea, a mí quien me diga que la ecuación de Dirac no es la ecuación del amor, pues yo sí le voy a decir que no es cierto, ¿no? Que es la ecuación de las playeras de superhéroes. O sea, a mí no me dicen nada de eso. Yo soy Kilo Wog y tú eres Thor. Ay, pero bueno, pues muchas gracias por la presentación, Marco. Y bueno, yo también lo aprecio mucho. Estoy muy agradecido con él porque le ha dado un curso, a mi parecer, bastante bueno. Les va a ser de bastante utilidad. Y en serio se van a dar cuenta. Ahora, bueno, comenzaré mi presentación. Como, como bien lo dijo Marco, bueno, yo no soy teórico. Bueno, era teórico y los caminos de la vida me llevaron a lo experimental. Yo me dedico a superconductividad, pero el semestre pasado y el antepasado di el curso de introducción a la mecánica cuántica. Y algo que siempre es difícil que entiendan los alumnos es la notación de Dirac, que nos hace la vida más sencilla en torno a la mecánica cuántica. El problema es de que los alumnos de ese semestre, que es quinto, no tienen tan frescas las bases de álgebra lineal como para entenderla y es bastante sencilla. Y ahora con su curso de cálculo tensorial, esto les debe parecer incluso trivial. Aún así voy a dar la presentación. Bueno, este subtítulo de su uso en mecánica cuántica a lo mejor está muy grande para lo que voy a hablar, pero aún así decidí dejarlo. Bueno, aquí tengo la tabla de contenidos. Vamos a hablar de la notación de Dirac, la estructura de teorías físicas, que ese es algo más como mi opinión de cómo se debe de usar. La mecánica cuántica, los postulados, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Algo que en lo que yo me dedico se utiliza mucho es, así como el oscilador armónico es el caballito de batalla de los físicos, el átomo de hidrógeno es el caballito de batalla de los que hacen estado sólido. Y bueno, están ahí un ejemplo de efecto Stark y comenzaré. Bueno, hay que repasar unas cuantas definiciones. Algunas de estas ya las vieron con Marco en el curso. No voy a poner las demostraciones de los teoremas, salvo uno, pero bueno.
Entonces, que un espacio métrico completo es un espacio métrico M, y se dice completo si toda sucesión de Cauchy tiene un, bueno, permítanme, no lo sé, de Cauchy de puntos, de decir que faltaba algo. En M tiene un límite en M. Y bueno, un mapeo antilineal que va de un espacio vectorial B a uno W, se dice antilineal, o lineal conjugado, si f de ax más by es igual a complejo conjugado de f de x más b complejo conjugado de f de y. Para todo a, b en los complejos y todo xy en el espacio vectorial B. Bueno, decimos que un espacio de Hilbert es un espacio vectorial con producto interno real o complejo, que a su vez es un espacio métrico completo respecto a la función distancia inducida por el producto interno. Ya si notamos, es solamente una generalización más de un espacio vectorial. Ahora, la notación de Dirac. Sea B en el espacio vectorial B y una forma lineal que va de B a los complejos. Un bra lo escribimos así y un ket lo escribimos así. Alguna vez un maestro me dijo que se lucieron con el nombre, porque si lo hubieran inventado en español probablemente le llamaríamos parent y tesis. Y bueno, eso todavía no les dice nada. Da la forma lineal f actuando sobre el vector. En la notación de Dirac lo escribimos como el bracket de f actuando sobre b, y este es un elemento de los complejos. Ahora, si introducimos el producto interno, aquí ya lo estoy poniendo con sus circulitos, en B, que sea antilineal con el primer argumento y lineal en el segundo, lo que hace a B un espacio de Hilbert es que cada vector, que aquí si lo notan tengo una B en negritas, lo identifico con la notación de Dirac, puede ser identificado con una correspondiente forma lineal. Y se coloca el vector en la primera entrada antilineal del producto interno, es decir, este producto interno, de B con algo, y aquí no guardé la corrección que había hecho la presentación. Aquí debería ser un ket, no digo un bra, no un ket. O sea, cambien de sentido esta línea hacia la derecha y este paréntesis angular a la izquierda. Ok, la correspondencia entre ambas notaciones para un B y W en el espacio vectorial es que el producto interno de B con W es igual al bracket de B con W. Esto ya es más sencillo. Y aquí observamos que la forma lineal B es un covector, esto ya les debe quedar muy claro del curso de cálculo tensorial, es un covector del ket B. Y el conjunto de todos los covectores forma un espacio vectorial dual. Eso lo vieron en el primer parcial del curso. Ahora, este es algo importante porque es práctica la notación de Dirac. Y es que en lugar de utilizar la forma lineal en la notación de bracket o en la notación de Dirac, utilizamos una etiqueta que se relacione a esa forma lineal. Y aquí les tengo el ejemplo, ¿no? Tenemos que el operador de proyección de momento angular en la dirección, ahí también hay otro error, dice dirección z, en coordenadas esféricas, se escribe como LZ igual a IH barra, la parcial respecto al ángulo azimutal. Y sus eigenfunciones son de esta forma, ¿no? Una constante, que va a ser la constante de normalización, más adelante hablaremos de eso, por E a la IM del ángulo azimutal. Y M está en los enteros. Y de esta forma, si aplicamos el operador a las funciones que están ya caracterizadas por este índice M, nos vamos a dar cuenta que su eigenvalor va a ser MH barra. Y si escribimos esto en la notación de Dirac, va a ser muy fácil de ver, ¿no? LZ aplicado al ket M, que va a ser la eigenfunción del operador de proyección del momento angular en la dirección Z, va a ser M, H barra, la misma función. Entonces estamos aplicando un operador
y obtenemos un eigenvalor que multiplica a la función sobre la cual se aplicó el operador. Aquí lo que suele confundir mucho a los alumnos es de que esto que está aquí, que va a ser nuestra función. Y aunque tenga un m, esta es una función y cuando está fuera del get o del bra, es una constante. O sea, es un valor en los complejos en general. Ok, esta es la parte que les digo que es más mi opinión, lo que he construido a partir de mi experiencia y lo que he aprendido pues a lo largo de lo que he estudiado física. Entonces, muchas personas podrían diferir. Y es que el problema es que cuando uno lleva los cursos regularmente, yo solamente puedo hablar de los que llevé, es de que te enseñan la física a partir de matemáticas y casi nunca te saben explicar la conexión que hay con los experimentos, ¿no? Y eso regularmente uno se da cuenta hasta los últimos laboratorios, que son los laboratorios de contemporánea 1 y 2, donde tú debes de explicar lo que vas a hacer. En cambio, los laboratorios anteriores prácticamente te dan un instructivo y tú haces lo instructivo sin importarte si está bien o no. Ya te dan las cosas digeridas y en esos laboratorios tú las debes de digerir. Pero bueno. Primero, pues debemos de establecer algo, ¿no? Consideramos un sistema físico como una porción del universo físico, que en algunas teorías filosóficas es todo el universo. Pero elegimos un universo físico para el análisis. Fuera del sistema físico tenemos los alrededores y en la descripción del sistema físico ignoramos los alrededores salvo sus efectos para dentro del sistema. Esto para los que ya llevaron termo pues es pues, el pan de cada día, ¿no? O los que llevan física estadística. Y una teoría física busca dar una descripción a las propiedades y comportamientos de un sistema físico, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Que esto es algo bastante importante. Hay veces que nuestras ecuaciones no nos dan, o nuestro paradigma de ecuaciones no nos dan para describir cuantitativamente los efectos, pero sí cualitativamente. Y bueno, un sistema físico posee cantidades que reflejan sus propiedades. Una cantidad física puede ser observada y medida para asociarle valores numéricos. Y a estas cantidades les llamamos observables. Esto es algo que muchas veces damos por hecho, pero estas observables son las que nos van a reflejar las propiedades del sistema físico. Y bueno, una caracterización del sistema que engloba los valores de un conjunto suficientemente grande de observables, que esto también es un poco ambiguo decir suficientemente grande, porque no estoy diciendo qué tan grande debe ser, es un estado del sistema. Y bueno, aquí voy a hablar de este momento, ¿no? Por ejemplo, en mecánica clásica nos basta tener cuál es la ecuación de la fuerza y ya tenemos la relación que la fuerza va a ser igual a la masa por la derivada del momento respecto al tiempo. Y si tenemos esta ecuación, que es la segunda ley de Newton, junto con la posición y momento para ciertos tiempos dados, ya podemos saber el pasado, el presente y el futuro de nuestro sistema. Entonces, esto es para una partícula puntual, ¿no? Entonces, con solamente dos observables, que realmente son 6, la proyección de cada una de las observables en, digamos, R3 cartesiano, que es la posición X en Y en Z, la proyección del momento en X en Y en Z. Con esas condiciones iniciales y sabiendo cómo es la fuerza, ya podemos resolver el pasado, el presente y el futuro de ese sistema, de una partícula. Y bueno, yo considero las componentes de las teorías físicas es, primero, debemos de tener un marco matemático básico, que consiste en un conjunto de elementos con ciertas estructuras y propiedades matemáticas denominado espacio, y las reglas para manipular los elementos de ese espacio. Pero aquí, en este marco matemático, aún no hemos dado la correspondencia
con lo que podemos llamar realidad, con lo que es el sistema físico. Ahora tenemos que dar una descripción de los estados. Los estados del sistema deben de estar descritos por elementos del espacio del marco matemático básico. Y a ese lo vamos a llamar el espacio de estados. Además, debemos establecer una relación clara entre los estados del sistema y los elementos del espacio de estados. Aquí debemos de tener cuidado porque esta relación no es necesariamente biyectiva. Ahora, también debemos dar una descripción de las observables. Y esto lo hacemos a partir de las cantidades en el espacio de estados. Una descripción de dar todos los posibles valores de las observables. Y la relación entre observables y estados debe estar explícitamente establecida. Si esta última observación se puede omitir en algunas teorías, hay veces que basta con que la relación esté implícitamente. Y eso ya tiene que ver con el alcance de nuestras teorías. Y finalmente, una dinámica del sistema. Es decir, cómo evolucionan temporalmente el sistema a partir de sus estados observables. Y volviendo al ejemplo de mecánica de Newton, si teníamos la posición y el momento de una partícula puntual, la ecuación que nos va a dar su dinámica va a ser la segunda ley de Newton, ¿no? Dada la ecuación de la fuerza, sabemos que es, bueno, la derivada del momento respecto al tiempo. Ok, mecánica cuántica. Aquí vamos a ver unos pocos de antecedentes. Sé que varios de ustedes en el curso ya llevaron su curso de mecánica cuántica, lo están llevando. Hay unos que ya llevaron el de introducción. Pero bueno. Definimos un espacio de Banach como un espacio vectorial normado y completo. Si se dan cuenta, es una definición bastante parecida a un espacio de Hilbert. Solamente que en el espacio de Hilbert decimos que debe estar la función distancia asociada. Algunos le dicen a los espacios de Banach, de pre-Hilbert. Pero bueno, eso es otra cosa. Un operador compacto es un operador. De aquí en adelante los operadores, solamente por ser didáctico, les pongo una cuña. Es un operador lineal que va de un espacio H1 a H2. Estos son espacios de Banach, ahí hay errores de dedo. Otra vez, no sé por qué las correcciones que había hecho no se guardaron, pero está bien. Que va de un espacio de Banach a otro, tal que cualquier subconjunto acotado del primer espacio es un conjunto con cerradura compacta en el segundo espacio. Además, ese operador va a ser acotado y continuo. Ahora, un operador hermítico, que también le dice adjunto o hermitiano, es en un espacio vectorial complejo con producto interno. Se dan cuenta, aquí ya vamos a hablar sobre un operador en un espacio de Hilbert. Es un mapeo lineal del espacio a sí mismo, que es su propio autoadjunto. Aquí ya estoy utilizando la notación de Dirac. Aquí estoy utilizando la definición de que sea autoadjunto. Para psi1 y phi2, psi2, dos elementos cualesquiera del espacio. Y el teorema de descomposición espectral, que ustedes ven una versión en álgebra lineal de este teorema, si llevan álgebra lineal 2 ya lo ven, es que sea un operador A hermítico incompacto sobre un espacio de Hilbert H de dimensión finita o infinita, que en álgebra lineal regularmente solamente lo ven con dimensión finita. Entonces existe una base ortonormal del espacio de Hilbert formada por eigenvectores de este operador, con todos sus eigenvalores reales. Se dan cuenta, esto ya nos está, el decir que sus eigenvalores reales nos va a servir de mucho cuando hablemos de los postulados en mecánica. Ok, primer postulado. Estos postulados también son considerados o llamados los axiomas de Dirac-Newman. Hay muchas formas de postular a la mecánica cuántica, son equivalentes entre sí, pero decidí esta en particular porque es más ad hoc a la notación de Dirac y es más compacta de describir.
Y el primer postulado es, todo estado cuántico psi está representado por un vector normalizado. Más adelante, bueno, el siguiente postulado vamos a ver por qué es normalizado, denominado vector de estado o simplemente estado, perteneciente a un espacio de Hilbert complejo y separable. Y dada una base unitaria del espacio de Hilbert, tenemos que todos los elementos de la base están en el espacio de Hilbert. La proyección de un elemento de la base a otro va a ser la delta de Kronecker. Y para todo elemento en el espacio de Hilbert, este elemento puede ser escrito como las combinaciones lineales de la base. Como saben, pues podemos escoger distintas bases para un espacio. Aquí este postulado, todavía no estamos hablando de qué es esta psi. Solamente decimos que los estados están descritos por esta psi. Ya sabe que esta psi va a ser la función de onda. Ok, esto es solamente para hacer más digerible lo anterior, ¿no? En la representación de forma vectorial de la base del vector U en el espacio de Hilbert, un ket es, aquí estoy diciendo representación de la base de U, del ket, los podemos ver como un vector columna. Estos coeficientes, por la definición de la página anterior, va a ser este vector en sí. Esto está quizá abusando de la notación, solamente estoy diciendo que tengo la proyección de mi función respecto a este elemento de la base y así consecutivamente, y esto lo escribo solamente como el bracket de U con psi. Regularmente vamos a omitir sobre qué base estamos hablando, porque vamos a hablar en bases generales, pero esto es para hablar de una base en particular. Y el BRAL lo podemos escribir como un vector fila, solamente que aquí los coeficientes van a ser los complejos conjugados. Y de la misma manera, vemos que este es el bracket de psi con U. Ya hemos hablado que el espacio de Bray y Ketz forman espacios vectoriales duales uno del otro. Ahora, el segundo postulado. Las observables de un sistema están representadas por operadores lineales hermíticos. El conjunto de eigenvalores de la observable A recibe el nombre de espectro y sus eigenvectores definen una base en el espacio de Hilbert. Entonces, aquí ya estoy empezando a conectarlo con la física. Tengo una observable, que como ya dije, puedo tener la observable de posición, de momento, puedo tener la observable de energía, de momento angular. A esta observable le puedo asociar un operador. Y estos operadores son la manera de extraer la información de la función de onda psi, y lo que obtenemos, sus eigenvectores y sus respectivos eigenvalores, va a ser lo que vamos a medir. Si aplico un operador de momento a un estado, los eigenvalores son las posibles mediciones que voy a tener de ese estado. Esto va a quedar un poco más claro después de que ya hablemos de los postulados. Y aquí solamente estoy dando la representación de este operador. Podemos asociarle una matriz al operador de esta manera, ¿no? Se fijan aquí, estoy dejando que los puntos de las matrices continúen, que todavía no estoy diciendo si es una matriz finita o infinita, ¿no? O la dimensión del espacio. Y como bien tenemos el operador A con la cuña. Para el postulado 3, cuando un sistema está en el estado normalizado, sí, que es el que nos va a dar la descripción del sistema, la medición de una observable A dará como resultado el eigenvalor A. Esto ya se los dije en la página anterior, pero lo que sigue es lo realmente importante o lo que nos cambia la mecánica cuántica. Este eigenvalor va a tener una probabilidad, dada la función de onda y lo observable, que va a ser la norma de la proyección del estado con su respectivo eigenvalor.
el hecho de que estemos hablando de probabilidad, aquí ya está implícito, decidí no ponerlo porque realmente se necesita un curso. Ya hablarle de probabilidad, estamos implícitamente asociándoles medidas de probabilidad, distribuciones de probabilidad y funciones pesos de las distribuciones de probabilidad. Y aquí, es donde empieza a surgir los problemas, por decirlo así, de la reinterpretación de la mecánica cuántica. Tenemos las interpretaciones más famosas, ¿no? La de Copenhagen y la interpretación, vamos a decir, la de Einstein, ¿no? Y después surgieron otras interpretaciones para esquivar los problemas filosóficos que nos introducen cada una de estas interpretaciones. Esto estaría bien para bueno, hablar de las interpretaciones, estaría bien para una plática, pero yo creo que hablar de todas las interpretaciones está fuera del alcance, además del tiempo, de esta presentación. Pero bueno, los invito a que investiguen acerca de las interpretaciones. Es un tema bastante bonito, a mí me gusta mucho y te pone a pensar bastante sobre lo que está ocurriendo. Y la manera más común de adentrarte realmente a las interpretaciones es a través de la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen, y cómo pusieron a batallar a Bohr respecto a la interpretación de Copenhagen. Pero bueno, tenemos una probabilidad y ket A es el eigenvector asociado al eigenvalor A. Aquí, bueno, ya saben que estoy utilizando la notación de Dirac. Aquí tengo una función lineal A y su eigenvalor A. Es decir, que si aplico el operador a la función lineal A, me va a resultar el eigenvalor A aplicado o multiplicando a la función lineal. Aquí solamente pongo algo en general, ¿no? Si tengo el operador aplicado a una de las bases de la función lineal, voy a tener su respectivo eigenvalor. Y como les dije que ya estábamos hablando de probabilidad, ya hay cosas de teoría de la medida y de probabilidad tal cual, implícitamente aquí. Bueno, ya tenemos que el valor de expectación respecto a esta función va a ser solamente proyectar o hacer el producto interno de la función, que realmente está en el espacio dual, con la aplicación del operador a la función de onda. Este valor de expectación es lo que nos va a dar lo que esperamos medir después de o al momento de hacer un experimento. Pero aquí va a haber un problema. Como estamos hablando ya de probabilidad y de distribuciones, sin meternos en el contexto de las interpretaciones de la mecánica cuántica, hay que tener cuidado al aplicar este tipo de, ¿cómo decirle?, interpretaciones estadísticas, porque podemos tener el valor de expectación y esto no nos va a decir lo que estamos midiendo directamente. Y para eso tenemos que asociar una incertidumbre. Y bueno, esto solamente son las definiciones matemáticas de la incertidumbre. Tenemos que es el valor de expectación de la variable menos su promedio. Solamente estamos viendo qué tanto se desvía en promedio la medición que obtenemos respecto al promedio de la variable por sí sola. Ok, el postulado 4, y es cualquier estado puro sobre el cual se hace una medida de primera especie A y se obtiene un valor AI, entonces el estado resultante se obtiene mediante la proyección ortogonal del estado inicial al subespacio de la medida correspondiente a este AI propio de A asociado al valor de la medida A sub I. Bueno, y este aquí es la medida de probabilidad asociada a los eigenvalores de la observable A.
Esto quizá, bueno, le salte a muchos en los cursos de mecánica cuántica, aunque se usa, casi no les hablan de teoría de la medida, pero bueno, si si la medida de probabilidad es de dimensión 1, el estado colapsa a uno solo. Aquí yo estoy hablando de algo muy importante, que es el colapso de la función de onda. Y este estado particular es lo que le llamamos un estado no degenerado. Es decir, tengo una función de onda que aún no puedo decir bien porque no tengo todos los postulados. Y al hacer una medida, estoy haciendo que esta función de onda colapse en una sola función lineal. Si recuerdan, teníamos que la función de onda era una combinación lineal de todas las posibles, o una base del espacio de Hilbert. Y al hacer la medida va a colapsar en solo una, en el caso de que el espacio tenga medida 1. O sea, un espacio no degenerado. Y bueno, recapitularé todo esto cuando termine de escribir los postulados. Si tiene dimensión alfa 1, tenemos un colapso que es distinto. Se dan cuenta, al que una función sea degenerada, es decir, que para un solo eigenvalor pueda haber dos distintas eigenfunciones, tengo que colapsa en una combinación de estas. Por eso aquí ya estoy poniendo un coma lambda i, porque para un solo lambda i puede haber distintas AIs. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo al final de la presentación. Y por fin, el postulado 5. La evolución temporal del sistema es dada por la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo o simplemente ecuación de Schrödinger. ¿Esto qué es? Que IH barra, la parcial respecto al tiempo de mi estado, va a ser igual al hamiltoniano, el operador hamiltoniano aplicado a dicho estado. Y hasta aquí, pues el hamiltoniano no nos está diciendo nada. Pero más adelante vamos a ver qué pasa. Y bueno, el último postulado ahora sí. Los operadores de posición y de momento lineal satisfacen las siguientes reglas de conmutación. Si recuerdan, un conmutador es aplicar un operador al otro menos el segundo operador aplicado al primero. Entonces, si tengo los operadores de posición, el operador de proyección de posición en una dirección, vamos a decir que este sea X y este sea Y, o que sea Y, Z, o la combinación que ustedes quieran, esos operadores van a conmutar entre sí. Y de la misma manera, los operadores de momento también conmutarán entre sí. Lo que no conmuta entre sí son el operador de posición y de momento por sí solos. Y este conmutador es IH barra, la identidad del espacio de Hilbert. Bueno, con su respectiva delta de Kronecker. Y esa última relación de conmutación, o regla de conmutación que estamos postulando, nos implica que el espacio de Hilbert sobre el que estamos trabajando, el espacio de Hilbert sobre donde están nuestras funciones de onda, nuestros estados que van a describir al sistema físico, debe ser de dimensión infinita. Y esto se debe ya que la traza del conmutador de dos operadores definidos en un espacio de dimensión finita siempre es nula. Ok. Y bueno, aquí ya les dije la observación del conmutador, pero el postulado 6 es equivalente a definir el operador de posición solamente como la posición y definir el operador de proyección del momento lineal en la dirección XY como IH barra la parcial respecto a ese X. Ahora, esto es algo que es bastante fácil de demostrar, pero al menos en los cursos que yo llevé, no lo dicen, solamente te lo postulan como algo más. Es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Y esto realmente pues es un teorema. Y bueno, sea el hamiltoniano de una partícula puntual con masa m, con un potencial independiente del tiempo, de la forma que el hamiltoniano es el operador de momento al cuadrado, entre dos veces la masa más el potencial, que aquí solamente dependerá de la posición,
dada la ecuación de Schrödinger, o la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, es una ecuación diferencial parcial separable con una constante de separación E, de forma que el vector de estado resultante, o sea, la función de onda psi que depende de la posición y del tiempo, es igual a una exponencial con argumento menos i de entre h barra por otra función de onda que depende solo de la posición. Si nos damos cuenta, esta exponencial solamente va a modular la amplitud de esta función. Entonces, si ya tenemos que nuestro potencial es independiente del tiempo, ya tenemos la forma de la función y solamente nos falta saber cuál es la función o el vector que depende solo de la posición. Y este vector cumple esta ecuación, que es la llamada ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. El hamiltoniano aplicado a la función de onda es igual a E, la función de onda. Recuerden que E es la constante de separación. Pero resulta que E lo relacionamos con energía. Y es por eso que al aplicar el hamiltoniano obtenemos el eigenvalor de la energía del sistema. Y bueno, esto queda más claro porque si vemos cuál es la probabilidad del estado, vemos que el estado, el cual su amplitud está siendo modulada, el que es dependiente del tiempo, va a tener una probabilidad igual a la de la función de onda que no está modulada por la exponencial. Y bueno, tenemos un corolario, que es algo importante, y es que el valor de expectación justamente del hamiltoniano va a ser la energía. Y la incertidumbre asociada al hamiltoniano para este tipo de potenciales va a ser cero. Entonces tenemos potencial. Y este tipo de detalles son los que en los cursos luego en los que yo... Y bien, bueno, tenemos el átomo de hidrógeno. Pero antes de seguir con el átomo de hidrógeno, ¿qué tenemos? Tenemos una función de onda que ahora lo podemos ver sin meternos en el problema de las interpretaciones de la mecánica cuántica. Podemos verlo solamente como un artificio matemático para describir los estados de un sistema. Esta función de onda va a hacer combinación lineal de ciertos estados. ¿Y cómo le extraemos esta información? Al aplicarle los operadores asociados a las observables. Y las observables es lo que queremos medir. Posición, el momento, etc. Les extraemos esta información aplicando los operadores y obtenemos un eigenvalor. Este eigenvalor es la medida que obtendríamos en un experimento. El problema es de que como la función de onda, la psi, es una combinación lineal de muchas otras, de la base del espacio, no sabemos exactamente sobre qué función estamos haciendo o aplicando el operador. Y lo que nos queda es asociarle una probabilidad de qué es lo que estamos obteniendo al aplicar ese operador. Por eso tenemos el valor de expectación. Tenemos la probabilidad, el valor de expectación, etc. Y bueno, ya sabemos, a partir de resolver la ecuación de Schrödinger o la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, podemos saber cuál es la forma de esta función de onda. Pero para poder extraer la información, repito, tenemos que aplicar los operadores. Y sus eigenvalores son las mediciones que vamos a obtener, por ejemplo, en un experimento. Y eso está bastante simplificado, porque en estos casos habíamos hablado de sistemas puntuales, ¿no? Y un sistema real es muchísimo más complejo y siempre vamos a tener que hacer, al momento de hacer experimentos, tenemos que hacer ciertas consideraciones, que al final de cuentas es aproximar nuestro experimento para poder describirlo con las ecuaciones que tenemos y no queremos complicarnos tanto la vida. Bueno, tenemos el ejemplo del átomo de hidrógeno. Y ese lo puse porque además aquí me gusta mucho lo del átomo de hidrógeno, porque aquí queda claro por qué sí resulta práctico utilizar la notación de Dirac, ¿no?
Y bueno, tenemos que los vectores de estados del átomo de hidrógeno, es decir, sus funciones de onda, dado un potencial central coulombiano, o sea, un potencial que te atrae hacia un centro, como si fuera una atracción de cargas, dada la masa reducida del sistema protón-electrón. Si se dan cuenta, aquí estamos, bueno, se resolvió, no estamos resolviendo, pero se resolvió el sistema para dos partículas, usando el truco de la masa reducida para resolverlo para una sola. Pero como la masa reducida de este sistema es aproximadamente la masa del electrón, y esto es porque el protón es prácticamente 1000 veces más pesado que el electrón, y con el radio de Bohr a cero, esto es ya considerando que tenemos la masa de electrón en lugar de la masa reducida, podemos ver que las funciones de onda van a depender de tres índices, NL y ML, en coordenadas esféricas. Tenemos aquí que es el factor de normalización. Este factor de normalización, se me pasó decirlo, es solamente para que la probabilidad esté bien definida. Tenemos que las probabilidades deben estar definidas entre 0 y 1. Y como obtenemos este factor de normalización, le pedimos a nuestra función que esté en todo el espacio y vemos cuál es la probabilidad de que esté en todo el espacio. Y bueno, si me piden la probabilidad de que yo esté en cualquier lugar, pues esa probabilidad debe ser 1. Pero si al escribir mis ecuaciones resulta que es mayor a 1, solamente divido entre el valor que me salió y ya tengo mi factor de normalización. Así estoy seguro que va a ser 1 si le pido la información al sistema de cuál es la probabilidad de que estés en cualquier lugar. Pero bueno, aquí tenemos un factor después que depende del radio, un exponencial, tenemos las funciones asociadas de Laguerre, que de por sí también es una expresión bastante larga en su fórmula de Rodríguez, y tenemos los armónicos esféricos, que dependen a su vez de unos índices L y ML. Y bueno, aquí ya le estoy diciendo, ¿no? Que estas son las funciones asociadas de Laguerre y los armónicos esféricos. A n le decimos el número cuántico principal, y tiene valores de enteros positivos. Tenemos el número cuántico magnético, que es L, que tiene el valor, toma valores en los enteros, pero a lo más llega al valor n-1. Y tenemos el número cuántico magnético, que es simplemente los enteros, pero toma valores desde menos L hasta L. Son los únicos valores que puede tomar. Si nos damos cuenta, en notación de Dirac, a este estado, puedes escribir, dadas las coordenadas esféricas, en su representación NML es igual a la función, ¿no? Solamente aquí estoy poniendo el R, un poco de abuso de notación que les mencioné hace rato, de que lo estoy escribiendo en coordenadas esféricas. Ok. Y aquí podemos ver que las funciones de onda del átomo de hidrógeno son eigenfunciones de los operadores hamiltonianos, que se supone que es para lo que se había resuelto la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Tenemos que es eigenfunción también del cuadrado del momento angular y de la proyección del momento angular en la dirección z. Ahora, si nos damos cuenta aquí, aplicamos el hamiltoniano a nuestro ket o a nuestra función de onda caracterizada por NML, es igual a menos un medio de h barra cuadrada entre la masa del electrón por el radio de Bohr al cuadrado, por un factor que depende de uno de los índices de la función, que es 1 entre n cuadrada. Desde esta parte podemos darnos cuenta que esta función de onda que nos describe al átomo de hidrógeno es una función de onda degenerada. Es decir, sin importar cuáles valores de L o M tenga aquí, la energía que voy a medir, que al final de cuentas es esto que estoy rodeando, solamente va a depender del primer número cuántico principal. Y de manera similar, si aplico el operador de momento angular al cuadrado al ket NLM, voy a tener que sus eigenvalores son L por L más 1 h barra cuadrada. Ustedes ya podrán verificar que esto coincide con las unidades de momento angular al cuadrado. Y tenemos lo mismo, ¿no? Sin importar que N o que M
tenga en el ket, los eigenvalores respecto al operador de momento angular al cuadrado solamente van a depender del índice L. Y similarmente se aplica el operador, que ese ya lo había puesto como un ejemplo hasta atrás, el operador de proyección del momento angular en la dirección Z, voy a tener que es MH barra. Entonces tenemos una degeneración de los estados del átomo de hidrógeno. Pero es muchísimo más fácil visualizar cuáles son sus eigenvalores si los escribimos en esta notación de Dirac. Ahora, como les dije que a veces se omite la base en la que estamos diciendo, es porque podemos hacerlo en una base general. Resulta que el átomo de hidrógeno también podemos escribirlo en coordenadas parabólicas. Y va a tener una dependencia respecto a otros índices. Aquí, si se dan cuenta, las funciones o los estados que describen al átomo de hidrógeno los podemos describir por otros índices, que es N1, N2 y M. Este M sí va a coincidir con el de coordenadas esféricas. Aquí tenemos las coordenadas parabólicas. Aquí también hay otro error. Aquí debería ser una psi de ángulo azimutal. Y bueno, aquí solamente estoy diciendo que esta función es en coordenadas parabólicas. Y aquí sí puse la phi. Y bueno, son sus índices para coordenadas parabólicas. Y bueno, estos índices los podemos relacionar con los índices de coordenadas esféricas. Bueno, en coordenadas parabólicas, los vectores de estado, que es el sket N1, N2, ML, son eigenfunciones de los operadores hamiltoniano, proyección del momento angular, y el operador de Runge-Lenz, bueno, su proyección en la dirección Z. Esto es solamente también para que quede más o menos claro que es práctico. Aquí lo vamos a ver, utilizar la notación de Dirac, ¿no? Si definimos los índices auxiliares U como n-1, menos n-2, mu1, como un medio de la suma de m con u, y mu2 como un medio de m menos u, podemos ver que podemos reescribir estos kets respecto a estos índices auxiliares. Notamos que mu1 más 2 es igual a mu-L. Y bueno, esto ya depende de su curso de mecánica cuántica, es teoría de momento angular. Podemos ver la relación entre los estados en coordenadas esféricas y en coordenadas parabólicas. Esto se hace vía los coeficientes de Clebsch-Gordon. Podemos escribir un estado en coordenadas o con índices de coordenadas esféricas en función de estados con índices en coordenadas parabólicas. Esto que están aquí es el producto interno de un estado en coordenadas parabólicas con un estado en coordenadas esféricas, y ya saben que es una constante por el producto interno, es un coeficiente, y es el coeficiente de Clebsch-Gordon. Y de manera similar, tenemos la transformada, vamos a decirlo yo, inversa, que realmente no es una inversa. Podemos escribir las funciones con índices parabólicos en función de combinaciones lineares de funciones con índices esféricos. Y bueno, tenemos el efecto de Stark, y es cuando aplicamos un campo eléctrico homogéneo al átomo de hidrógeno, obtenemos un potencial que es menos E, la intensidad del campo, algunos le dicen la fortaleza, por la dirección Z, y bueno, lo escribimos en coordenadas esféricas, y como las eigenfunciones del átomo de hidrógeno son degeneradas, esto ya los había platicado, tenemos una triple delta de Kronecker, solo podemos escribir la corrección a primer orden mediante teoría de perturbaciones. Si fueran no degeneradas, podríamos escribir las correcciones a órdenes superiores, pero como son degeneradas, solo podemos hacerlo a primer orden. Entonces tenemos un hamiltoniano de perturbación, que es el hamiltoniano sin perturbar, o sea, el hamiltoniano del que tenemos nuestras funciones de onda, las NLM, más lambda veces B. Este lambda es solamente un recurso que se hace para resolver la perturbación. Muy bueno.
De forma que si aplicamos el hamiltoniano 0, va a ser igual a la energía que ya teníamos, pero le estoy poniendo que es del orden 0 de nuestras eigenfunciones. Psi, bueno, es igual a psi. E, aquí le hace falta el hamiltoniano total, aquí hay otro error, ¿no? Aquí es el hamiltoniano aplicado, el que psi es igual a E aplicado a psi. E va a ser la suma de la corrección de orden 0 más la corrección de orden 1, y psi, bueno, va a ser combinación lineal de ciertos coeficientes. Que si se fijan, aquí nada más puse un índice, pero como ya sé que mis funciones dependen de al menos 2 índices para un n dado, realmente es una suma sobre 2 índices. Y bueno, si recordamos que el bracket NLM barra NLM lo podemos escribir en una representación matricial, podemos obtener la energía sacando el determinante del potencial de perturbación menos la energía y la identidad. Bueno, en notación matricial, esta perturbación la podemos escribir de esta manera. No es una matriz gigantesca y aún sí le estoy diciendo que este es un B cursiva 1, 2, 3. Esto no tiene que ver con el orden, solamente es practicidad de notación para ustedes. Este Bn va a ser unas gamma 00, gamma 01, etc. Y estas gamma de LL' van a depender de los índices. ¿Se dan cuenta? Estos de aquí van a depender del L y estos de aquí van a depender del M. Ahora, para un caso sencillo, para M igual a 2, esta B cursiva va a ser prácticamente 0, salvo en estas entradas, y van a coincidir. Eso es porque es autoadjunto. Pero bueno. Esta constante es solamente hacer el bracket que ya habíamos hablado, y este bracket está relacionado, que eso no lo escribí explícitamente, con la función distancia de la que estamos hablando. No hacemos el producto interno de dos funciones usual, y resulta que es menos 3e la intensidad del campo por el radio de Bohr. Y así podemos ver, al sacar el determinante de B menos la energía, que la corrección a primer orden para m igual a 2 es menos más 3e, bueno, 3 la carga del electrón, la intensidad del campo eléctrico, el radio de Bohr. Y si después de esto queremos obtener las eigenfunciones, ya tenemos las energías. Queremos obtener las eigenfunciones para esta degeneración, nos damos cuenta que para el estado de E2 menos la corrección, para E2 sin la corrección y para E2 más la corrección, vemos que sus eigenfunciones son combinaciones lineales, ¿no? Estos de aquí, que son los que nos quedaban de la degeneración de E2, no son afectados por la perturbación, y tenemos la siguiente. Y resulta que estas eigenfunciones en coordenadas parabólicas son muchísimo más sencillas de escribir. Si recuerdan la forma de los coeficientes de Clebsch-Jordan, pueden calcular, si se van a una tabla de coeficientes de Clebsch-Jordan, que si escribimos las eigenfunciones con los índices de coordenadas parabólicas N1, N2, Ml, este 1 entre raíz de 2 de 200 más 211 va a ser igual a 100 en coordenadas parabólicas. Este 2, 1 menos 1 va a ser el 0, 0 menos 1 de coordenadas parabólicas, el 2, 1, 1 esféricas va a ser el 0, 0, 1 parabólicas, y el 1 entre raíz de 2 de 2, 0, 0 menos 2, 1, 1 en esféricas va a ser igual a 2, 1, 0 en parabólicas. Si hacen esto en notación de Dirac, es decir, sin escribir todas estas matrices, pueden llegar a los mismos resultados si saben utilizar bien la notación. O sea, no tendrían que escribir no tendrían que hacer esta talacha gigante de matrices, que es la motivación por la que decidí elegir este ejemplo.
Y pues ya, hasta aquí llegó mi presentación. No sé si alguien tenga dudas, ¿no? Son 4 referencias, ¿no? Pueden encontrar en muchos lugares. Pues sí había un par de preguntas, Checo. Escuché que llegó, pero como estaba en la presentación no pude abrirlas. Sobre todo había una pregunta muy importante, que si te convertiste en la persona tan hermosa que eres, como Calamardo guapo. Bueno, esa es una pregunta mía, ¿no? Que si ya naciste así o fue como el proceso de Calamardo guapo. No, la pregunta que hubo fue que fue más sobre todo lo que hay que saber antes de poder entender todo esto, ¿no? Alguien del público decía, esto es muy interesante, pero me falta aprender más sobre temas anteriores. Entonces, mi pregunta va dirigida hacia esto porque, como sabes, como lo planeamos nosotros, que somos los organizadores, eh, el propósito del circo es justamente para divulgar la ciencia. Y Sí. mi pregunta va justo para si de alguna manera, ¿qué podrías recomendar tú para que entendieran mejor todo esto? Tanto tu plática como todo lo que se ha visto en el circo. Pues bueno, yo creo que el curso de cálculo tensorial es un curso bastante útil y creo que, salvo la parte de probabilidad, entender a lo de mi plática en particular, es, es lo único que necesitan. Pero obviamente necesitan algo de fundamentos de probabilidad, realmente no necesitan profundizar tanto, pero como, ¿cómo decirlo? O sea, realmente no necesitan tanta base, o al menos base matemática. Y a veces lo que hace falta, yo creo que es como que pongan ejemplos del nivel de los estudiantes, ¿no? Porque hay veces que seguramente te pasa a ti y a mí me pasa mucho, pones ejemplos de lo que tú ya sabes. Y hay veces que se nos dificulta ponernos en los zapatos o de qué estábamos pensando en ese dado, por qué se nos dificultan ciertos conceptos. Sí, Hay... Sí, que justamente es eso, ¿no? Que muchas veces como profesor, en ese momento tú ya como tienes quizá un entendimiento un poco más amplio de las cosas, porque ya pasaste por un camino y ya las usas de cierta manera un poco más, se te olvida cómo las entendiste, ¿no? Y creo que justamente explicarlo de esa manera es el mejor camino. También, bueno, pues creo que es algo que tú logras bastante bien. Y como tú dices, ¿no? Siempre dar el, el, el trasfondo, la intuición física que hay de la realidad, porque se nos olvida también muchas veces a la gente que hacemos teoría que pues la física está aquí en el día a día, ¿no? O sea, que uno puede, bueno, quizás no salir a medir el efecto cuántico de una pelota de béisbol, como ya veremos en nuestra última plática, con nuestro invitado Jorge Haber, pero sí puede salir a medir ciertas cosas, ¿no? O sea, los conceptos de la física comienzan a través de la intuición que nos da el entendimiento de la naturaleza. Entonces, justamente creo que como dices, no necesitas tanto trasfondo matemático, sino más bien reforzar la intuición que hay detrás de la física, ¿no? sí, ¿no? Porque, bueno, es que te dicen, pues eso, ¿no? De que podemos saber el pasado, el presente y el futuro en mecánica clásica solamente sabiendo la posición y el momento de algo y no te lo imaginas tanto hasta que te dicen, bueno, si tenemos una partícula, tenemos 6 variables, sus respectivas proyecciones de posición y de momento, pero si tenemos 2 partículas, tenemos 6, ¿no? Y eso con las ecuaciones de Newton nos generan este,
6 ecuaciones diferenciales acopladas, ¿no? Que ya podemos resolver. Entonces te dicen, bueno, y luego la termo, ¿por qué la utilizamos si ya tenemos este recurso tan grande de la mecánica clásica? Bueno, es que macroscópicamente tenemos el orden de 10 a la 23 partículas y resolver un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas de 10 a la 23 es impráctico, no podemos hacerlo, incluso las supercomputadoras se tardarían muchísimo. Y utilizamos el recurso estadístico, que es termo. Cuando te lo enseñan en fenómenos colectivos, no te dicen qué es eso, solamente te dicen, sí, está la temperatura y ya, pero después en física estadística te das cuenta que tiene un trasfondo de lo que te están hablando. No sé, ya hay muchos ejemplos así. O te dicen, tenemos un potencial de esta forma, y luego realmente te pones a preguntar, cuando eres estudiante, te preguntas, bueno, ¿y qué potenciales hay así en la vida cotidiana? Si tenemos un escalón de potencial, bueno, ¿y cómo puedo, por ejemplo, yo, ¿no? ¿Cómo puedo diseñar un experimento en el que tenga un escalón de potencial? Y bueno, no, ese es muchas veces el problema, que luego tenemos físicos que son muy buenos matemáticos y luego tenemos el otro lado de la cara, ¿no? Experimentales que no saben nada de matemáticas y luego no se pueden entender entre sí porque ni uno sabe del uno y el otro tampoco, ¿no? No saben comunicarse bien. También preguntan que si podemos hacer una plática sobre interpretaciones de la mecánica cuántica. Eso estaría muy bien. Si quieres, lo podemos hacer iniciando el año. Sí, estaría muy bien para regresar en el año y no dejar de, pues, de dar contenido. Y también pues para hacer promoción del patrocinador que nos ha estado dando también cabida en su página de Facebook y en el canal de YouTube, que es 3+1 y también Ciencias TV. En 3+1 regularmente se habla de divulgación de la ciencia y con un toque humorístico. Entonces teníamos justamente planeado hablar un poco de mecánica cuántica y tocar un poco el tema de las interpretaciones. Entonces, justamente pues esperen un video, ya sea por 3+1 o por aquí, por parte del curso de cálculo tensorial. Entonces, dicen que diste toda la clase de introducción a la física cuántica en 1 hora. Pues Entonces, así es. algunos exalumnos, ¿no? Pues sí, prácticamente fue eso. Con cálculo tensorial ya pueden, lo que vimos en el parcial 2, a los exalumnos, lo podemos ver, o sea, a lo mejor esta presentación está muy acelerado, pero lo podemos ver en 3 clases. Porque si recuerdan, por lo menos era mi impresión, lo que se les dificultaba más era la anotación de Dirac. Y si escribíamos todas las talachas, nos íbamos a tardar mucho. Pero sí, más o menos, es casi todo el curso bueno, es un parcial de introducción. Para que vean el poder del dios del trueno. Ah, sí. Entonces, pues te queremos agradecer mucho, Sergio, por todo lo que has añadido a este circo popular de la ciencia y por pues todo lo que has hecho posible. Gracias a ti, como te decía, esto no sería posible, ni siquiera el circo de la ciencia, ni siquiera el curso de cálculo tensorial. Y bueno, ya sabemos que por la película que filmaste de Los Vengadores también no estaríamos aquí. Entonces, pues muchas gracias por todo. No, muchas gracias, Marco. Vamos a tener un pequeño descanso de 5 minutos, porque como se darán cuenta, ahora estoy desde el celular. Entonces, simplemente voy a arreglar un poco esto del audio para que seguir transmitiendo el video desde mi computadora y el audio desde aquí. Pero el siguiente tema es algo súper importante y que creo que no se ha tocado tanto, porque habla del trabajo de una matemática que es Emmy Noether. Y está súper interesante porque las matemáticas detrás de todas las simetrías y el teorema de Noether es de lo más importante que hay para la ciencia en general. Entonces, por favor, regresen. Aquí los estamos esperando y no se desconecten. Entonces, nos vemos en unos 5 o 10 minutos.
Muchas gracias y aquí lo estamos esperando. Gracias, Checo. Hasta luego.